Bienvenidas y bienvenidos a este que es el sexto video de una serie de videos correspondientes al curso de Álgebra Lineal 1 con contenidos de los temas del curso de Álgebra Lineal 1. Vamos a comenzar a demostrar algunas proposiciones. Como lo hemos visto hasta ahora, bueno, lo que hemos hecho, la forma en la que hemos procedido es comenzando por aquello que nos es familiar y después tratando de hacer más abstractas estas nociones algebraicas, que son las que nos interesan. Entonces, vamos a demostrar, bueno, ya definimos el producto interior, el producto escalar, como lo vimos. Vamos a ver una forma más general de abordarlo, pero realmente es lo mismo. Lo que pasa es que ahora he querido digamos, mantenerme en ciertas nociones como ustedes las conocen para que no sean sorprendentes las nuevas, ¿no? No les caigan como muy de sorpresa. Entonces vamos a probar algunas propiedades que son propiedades en general para espacios vectoriales, que se valen para espacios vectoriales, que admiten producto escalar. No todos los espacios vectoriales van a admitir producto escalar. Pero vamos a ver, ¿no? De hecho, todavía no vemos muchos ejemplos porque también estas cosas me sirven para introducir los ejemplos. Entonces vamos a nombrar unas proposiciones. Proposición 1. Y entonces la proposición 1 vamos a pedir que sea un espacio vectorial, sea BK. Ya saben, ¿no? Esta cosa es, pues como lo hemos tomado siempre, un conjunto con sus operaciones que ya sabemos qué cosa tienen que cumplir. Un espacio vectorial con producto escalar. Con producto escalar, que se supone que ya lo tenemos definido. Entonces, recuerden que una vez que tenemos definido el producto escalar, también podemos definir la norma, ¿no? Definimos la norma de un vector con base en su producto escalar, a partir del producto escalar. Entonces, vamos a tenemos que el valor absoluto de alfa por b, donde alfa es un elemento en el campo. De hecho, déjenme escribir el elemento del campo antes de poner esto. Sea b en b y alfa en el campo K. Ahora sí, entonces el valor absoluto de alfa multiplicado por la norma de b es igual que la norma de alfa por b. ¿De dónde sale esto o por qué me preocuparía esta igualdad? Pues porque alfa es un elemento en el campo, pero recuerden que la norma también, ¿no? O sea, la norma nos da elementos en el campo. ¿Por qué nos da elementos en el campo? Porque la norma se define como la raíz cuadrada de un número. ¿Cuál número? El número resultante de multiplicar a un vector por sí mismo con el producto escalar, ¿no? Entonces eso nos vuelve a dar un número. Bueno, hay que ver qué es esto. Entonces, aquí adentro, esto de acá, pues no es un número. Esto de acá es un vector con multiplicado por un escalar, con esta operación de acá, como ya la conocemos. Y después eso sí se convierte en un número a la hora de calcular la norma, ¿no? Y en este caso, pues esto va a ser un número, entonces tiene un valor absoluto, que es su valor en el campo K, el valor absoluto en el campo K, multiplicado por otro número, ¿verdad? Que es eso, pero eso no es automático. Y en general no son automáticos estos resultados y hay que demostrarlos. Entonces, ¿cómo los vamos a demostrar? Bueno, yo quiero ver que estas dos cosas son iguales. Una cosa que sí sé de la norma y que también sé del valor absoluto es que siempre son mayor o igual a 0, ¿no? Y solamente van a ser 0 en el caso en el que o el número sea 0 o el vector sea 0, respectivamente, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces, si yo quiero probar cosas para, o igualdades o desigualdades para números positivos, pues puedo elevarlo al cuadrado y sé que no hay diferencia. Sé que si pruebo algo elevando al cuadrado no pasa nada. Entonces puedo elevar al cuadrado de ambos lados. Vamos a ver qué pasa si elevamos al cuadrado. Si elevamos al cuadrado,
Ahora, ¿cómo elevamos al cuadrado? Pues con el producto del campo, ¿no? Eso es evidente, que no es el producto escalar ni este producto, sino el producto del campo, porque lo que me queda aquí adentro pues va a ser una cosa del campo. Entonces elevar al cuadrado es con esa operación, y del otro lado pues también elevamos al cuadrado esto de acá, ¿no? Y esto, más allá de cómo se vea, pues este es un número y este es un número. Entonces elevar al cuadrado pues solamente es este número alfa al cuadrado y este número que es la norma de b, también elevado al cuadrado. Ahora, de este lado que tenemos que alfa por b, la norma de esto de acá, que es un vector, ¿no? Pues un vector por un escalar, con esta operación me da un vector, pero esto multiplicado por sí mismo, que es lo que hace la norma, pues nos va a dar un número. Entonces es un número al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de esto, pues se va a ir con ese, ¿no? Bueno, si quieren lo escribo. El caso es que esto es la raíz cuadrada de alfa por b al cuadrado, ¿no? Como se los dije la vez anterior, este cuadrado y esta raíz son diferentes. Este es un cuadrado con el producto escalar y esta raíz está considerando pues a esto ya como un número. Pero este también es un número, ¿no? Es el cuadrado de un número, entonces este es el cuadrado en el campo y la raíz en el campo, por eso sí se van a ir. Entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos alfa por b elevado al cuadrado, escalar, ¿no? O sea, si quieren ponemos el punto como lo hayamos puesto para un producto escalar, o en algún momento pusimos una estrellita. Vamos a usar la estrellita por lo pronto. En algún momento la voy a dejar de usar, pero por lo pronto vamos a ponerle estrellita al producto escalar para no confundirnos. Se usa otra notación que probablemente introduzca más adelante para el producto escalar, que son un par de ángulos, ¿no? Luego ponemos así U y B. U por B con producto interior o producto escalar se denota de esta manera. Ahorita no quiero usar esta notación porque estoy usando esos ángulos para las estructuras algebraicas. Entonces prefiero meter otra cosa que en este caso es la estrellita, ¿no? Entonces quiero esto, alfa por b, donde este pues es el de siempre, ¿no? Y quiero ver quién es eso. Ahora, ¿quién es este de acá? ¿Quién es el cuadrado del valor absoluto? Pues es lo mismo que alfa al cuadrado, ¿no? Porque si alfa es negativo, pues su valor absoluto al cuadrado es lo mismo que si alfa es positivo, que es el valor absoluto, ¿no? Por la definición de valor absoluto, elevarlo al cuadrado es lo mismo que elevar alfa al cuadrado. Y en este caso tenemos lo mismo, ¿no? Esta es lo mismo que decíamos acá. Este es el cuadrado, se va con la raíz de la definición de la norma que está en el campo, y eso nos deja b al cuadrado. Claro, este cuadrado, volvemos otra vez la misma cosa, este cuadrado es diferente a este cuadrado, ¿no? Porque este es el cuadrado de el campo, es el cuadrado de alfa, y este es el cuadrado del producto escalar. Y por este lado, ¿qué tenemos? Por este lado tenemos alfa por b con este producto multiplicado por el producto escalar por alfa por b. Pero nosotros tenemos las propiedades de producto escalar. Acuérdense que una de las propiedades de producto escalar era que podíamos como distribuir, como asociar y distribuir una multiplicación por la otra, entre la multiplicación que le da sentido al espacio vectorial y la multiplicación del producto escalar. Entonces, asociando, o sea, haciendo uso de esas operaciones, de esas propiedades, era la propiedad 3, si no lo recuerdan, búsquenlo en sus notas o en un video anterior. La propiedad 3 nos permite asociar esto de tal manera que nos quede pues alfa por alfa, donde este desde luego es el producto del campo, alfa por alfa, y esto multiplicado con el producto también del campo por b por b, ¿no? Porque esto es un número, obviamente, porque sabemos que el producto escalar de dos vectores nos da un número, y esto pues también, ¿no? Los dos son números. Entonces esto es alfa al cuadrado y por b al cuadrado, ¿verdad? Número. Y eso es exactamente lo que teníamos aquí. Entonces esto es igual que esto, por lo tanto esto es igual que esto, por lo tanto este es igual que esto, ¿no? Y en conclusión tenemos que la norma de un número por un vector es igual, este es el de acá adentro, al valor absoluto del número por la norma del vector. Listo, eso era lo que queríamos demostrar.
Muy bien, bueno, eso nos va a servir para hacer algunos cálculos y para hacer algunas demostraciones, saber que podemos sacar a un escalar de la norma. Podemos sacar a un escalar de la norma, pero claro, cuando lo sacamos tenemos que sacarlo con su valor absoluto, ¿no? Porque si no, este paso que hice aquí, pues no está garantizado que puedes simplemente omitir el valor absoluto. Entonces hay que sacarlo con valor absoluto para que se mantengan las igualdades. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar otra definición. Definición 14. Sea B, ya saben, nuestro espacio vectorial, un espacio vectorial con producto escalar. Decimos que un vector B en el espacio vectorial es unitario si su norma, la norma de B, es igual a 1, ¿no? También es otra noción con la que supongo que ya tienen familiaridad, ya sea de los complejos o de geometría analítica. Pero bueno, es importante aquí tener claro que, por ejemplo, una propiedad importante o un requisito que necesitamos para hablar de vectores unitarios es que nuestro espacio vectorial tenga producto escalar, ¿no? Para que tenga sentido la definición de norma. Entonces, bueno, una observación, otra cosa que muy probablemente ya hayan escuchado, es que si tenemos, tenemos un vector cualquiera, B, ¿no? Y le calculamos su norma, sea B, que la norma de B sea igual a alfa, donde B es distinto de 0, y por lo tanto, ¿qué quiere decir que B sea distinto de 0? Si B no es el vector 0, entonces alfa tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces alfa, el número, también es distinto de 0, porque recuerden que es mayor o igual a 0, la norma de un vector, si solo si es mayor o igual a 0, y es igual a 0 si solo si el vector es el vector 0, donde la norma es distinta de 0. Entonces, fíjense que el vector 1 entre alfa multiplicado por b con el producto del espacio vectorial, porque esto es un número y esto es un vector, es un vector unitario, ¿no? Entonces cualquier vector que me tome, sin importar cuál sea su norma, siempre y cuando la norma sea distinta de 0, siempre y cuando el vector sea distinto de 0, a la hora de multiplicarlo por 1 entre alfa, nos va a dar completamente, pues es obviamente un vector, y ese vector tiene norma igual a 1, ¿no? Vamos a ver cómo vemos que es unitario, pues hay que calcular su norma, o sea, hay que ver quién es la norma de 1 entre alfa multiplicado por b. Por el resultado anterior, por la proposición 1 que vimos, esto de acá es igual a el valor absoluto de 1 entre alfa multiplicado por la norma de b. Pero alfa, ¿cómo es alfa? Pues como alfa es la norma de b, alfa es positivo, por lo tanto 1 entre alfa es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto pues es igual a 1 entre alfa, ¿no? Entonces esto es igual a 1 entre alfa multiplicado por la norma de b. ¿Y quién es la norma de b? La norma de b es alfa, o sea, esto es igual a alfa entre alfa, que es igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto de acá, el resultado de multiplicar esto de acá, me da un vector unitario. Por eso a cualquier vector, si lo divido entre su norma, lo puedo convertir en un vector unitario, ¿no? Y eso, pues, como probablemente ya hayan visto muchas veces, es algo muy útil. Es muy útil que pueda normalizar o hacer unitario a un vector. Bien, entonces vamos a poner una definición más, que de nuevo tiene su correlato geométrico, tiene su correlato en otras áreas, pero que para nosotros lo que importa es la parte algebraica. Nos vamos a quedar con la parte algebraica y vamos a ver también de aquí que hay más cosas que sacar. Entonces, definición 15, vamos a definir
otra vez necesitamos que nuestro espacio tenga producto escalar. Entonces sea BK un espacio vectorial con producto escalar. Y vamos a definimos la distancia entre dos vectores, ¿no? Y eso es muy importante porque, claro, distancia también es algo que pensamos como una propiedad espacial. Pensamos en que la distancia siempre es espacial. Pero recuerden, aquí no estamos hablando del espacio. Sí, cuando el espacio vectorial es el producto cartesiano de los reales, podemos pensar en espacios. Y a lo mejor, no solo los reales, a lo mejor con cualquier campo. Pero el punto es que para nosotros, BK no tiene por qué tener nada más que las condiciones del espacio vectorial. Si además lo pido con producto escalar, basta con esas dos cosas, independiente de que sean puntos o no sean puntos. Entonces, esas dos condiciones son suficientes para definir una cosa como distancia. No tiene que ser algo espacial, ni tiene que tener ningún sentido en nuestra imaginación, ¿no? O en la forma en cómo conceptualizamos las cosas. Entonces, definimos la distancia entre dos vectores, entre U y B en BK, como la distancia de U a B va a ser la norma de B menos U, ¿ok? Y de nuevo, esto es una cosa completamente abstracta, es una cosa completamente algebraica, no tiene nada que ver con las nociones que habíamos visto anteriormente, pero cuando la traducimos a los espacios con los que tenemos familiaridad, pues se ve de esa manera, ¿no? Una manera muy más común, o la que más tenemos en mente, pues es con R2. Si este BK fuera R2 con la suma y el producto, como los hemos definido anteriormente, y el producto escalar también, como lo hemos definido anteriormente, pues entonces tendríamos que esta V, pues es una cosa así, esta U, pues es un punto acá, y entonces U es algo de la forma x1, y1, V es algo de la forma x2, y2, ¿no? Ustedes ya se saben de esto, lo han visto n veces, Entonces, ¿cuál es la distancia? Pues algebraicamente es pues, la raíz cuadrada de b menos u. ¿Y quién es b menos u? Pues b menos u elevado al cuadrado con el producto interior, pues esto va a x2 menos x1, y2 menos y1 elevado esto al cuadrado, ¿no? Y esto de acá pues es igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado, ¿no? Es esa raíz la que vamos a sacar. Es esa raíz la que vamos a sacar. O sea, este es el resultado de calcular la norma de esa resta, y pues la norma de esa resta, si lo vemos en R2, en las cosas que sabemos que podemos dibujar y que podemos concebir de manera pues más o menos fácil, pues tenemos que esto es, ¿no? Si aquí está x2 y aquí está x1, pues x2 menos x1 no es sino esto de acá, ¿no? El cateto es esta distancia de acá, que sería este cateto, y lo mismo y2 y y1, esto lo ven muchísimas veces y de hecho también hasta nosotros ya lo habíamos visto, pues es este cateto. Y entonces claramente la distancia entre estos dos puntos, pues la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que sería la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, ¿no? Justamente lo que tendría que hacer por el teorema de Pitágoras. Entonces, eso está bien. O sea, no es que sea falso, evidentemente es algo verdadero, pero aquí la cosa es que más allá del teorema de Pitágoras, ahorita vamos a ver que incluso el teorema de Pitágoras vamos a entenderlo de otra forma, ¿no? Todas estas cosas vamos a entenderlas de otra forma, no porque sea distinto, es lo mismo, solamente que no está constreñido a una representación pictórica ni a ninguna propiedad geométrica en particular, ¿no? Esto se puede, y vamos a ver cuando veamos más ejemplos de espacios vectoriales y de producto escalar, vamos a ver que pues no tiene por qué tener un sentido de distancia como tal, como un dibujito, como algo que es espacial. Bueno, entonces ya tenemos nuestra definición de distancia, y ahora sí vamos a probar otras cosas, vamos a probar más propiedades, ¿no? Vamos a probar esta que sea la proposición 2. Proposición 2
De nuevo, estas son generales, ¿no? Este ejemplo que hice para R2, pues es nada más para ver cómo todo cuadra, pero ya son resultados que no se valen solamente para los reales y ni siquiera solamente para el caso en el que tenemos que el espacio vectorial es el producto cartesiano de un campo. Se valen de manera general siempre y cuando se satisfaga que en el campo se puede, que en el espacio vectorial se puede definir un producto escalar. Bueno, entonces vamos a probar que dado un espacio vectorial, como siempre, un espacio vectorial al que le vamos a poner B sub K, ¿no? Un espacio vectorial sobre un campo K con producto escalar, si no, no podemos sacar la norma, vamos a tener que, la norma de un vector B, bueno, y dos vectores, ¿no? Y B y U ahí en BK, se entiende que la norma de B más U es igual a la norma de B menos U si y solo si B es ortogonal a U. Vamos a demostrarlo, demostración. Entonces, la norma de B más U es igual a la norma de B menos U, si solo si, pues podemos dar definiciones, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones? Si solo si la raíz cuadrada de U más V, perdón, de V más U elevado al cuadrado, donde recuerden ese es el producto escalar, es igual a la raíz cuadrada de U de B menos U elevado al cuadrado, ¿no? Con el producto escalar. Entonces, eso va a pasar si y solo si, estas dos cosas pasan, y esto va a pasar si y solo si, y vamos a hacer el cálculo. Pues ¿cuál sería el cálculo? Recuerden que demostramos que esto de acá, V más U al cuadrado, es lo mismo que V al cuadrado, con el producto escalar desde luego, más 2 veces U por B, más U al cuadrado. Si solo si, eso es igual a la raíz cuadrada de V al cuadrado menos 2 veces U por B más U al cuadrado, ¿no? Si solo si este es igual a este, y eso pasa si solo si, bueno, pues tengo dos raíces, de esa forma puedo elevar al cuadrado de los dos lados, elevo al cuadrado utilizando la propiedad del campo, y entonces al elevar al cuadrado pues se van las raíces, ¿no? Elevo al cuadrado y eso me da que B cuadrada más 2V más U cuadrada tiene que ser igual a B cuadrada menos 2 por U por B más U al cuadrado. Esta es una suma de números porque estos se convierten todos en números al multiplicarlos escalarmente, y entonces por las propiedades del campo pues puedo pasar a B del otro lado restando, a U del otro lado restando, o sea, en pocas palabras puedo cancelar estos de acá, y entonces eso pasa así, solo si 2 por U por V es igual a menos 2 por U por V, donde todos estos son números en el campo, ¿no? Y recuerden que en el campo la ley de la cancelación se vale para los distintos de cero, o sea, si esto es igual a esto, entonces como 2 no es igual a menos 2, esto tiene que ser igual, V tiene que ser igual a menos U por V, y eso pasa si solo si V es igual a 0, menos, ¿no? Para que V es igual a menos V, por lo tanto, este es igual a 0 y este es igual a 0, ¿no? Es la única manera. Entonces, y este es un producto escalar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el producto escalar de U por B es igual a 0. Por lo tanto, U es ortogonal a V. Y eso era lo que queríamos probar. Es la ida y el regreso porque son puros sí, solo sí, ¿no? Tenemos en que la norma de B más U es igual a la norma de B menos U, sí, solo sí, B es ortogonal a U. Entonces, cuando partimos de acá, sabemos que eso pasa sí, solo sí esto, sí, solo sí esto, sí, solo sí esto, sí, solo sí. U por B es igual a 0, o sea, U es ortogonal a B. Entonces, bueno, ya tenemos una noción que es puramente algebraica con esa propiedad, con la propiedad de que la norma de la suma es igual a la norma de la resta, si y solo si
los vectores son ortogonales. Bueno, con eso podemos ya escribir lo que les decía, una generalización de otra propiedad que en principio pensábamos que era meramente geométrica, pero que podemos generalizar a algo que es puramente algebraico, ¿no? Y este es pues el famosísimo teorema de Pitágoras. Conocemos muy bien ya el teorema de Pitágoras, pero vamos a ver como su parte más en abstracto, más algebraica. Entonces esta es la proposición 3. La proposición 3, que nos dice que, bueno, esa es la que le vamos a llamar generalización del teorema de Pitágoras. Y esta lo que dice es que igual vamos a pedir que sean ortogonales si U y B son vectores, ya saben, como siempre, ¿no? En un espacio vectorial sobre un campo K con producto escalar, tenemos que si U es ortogonal a B, ¿no? Entonces fíjense, ¿por qué es esta una hipótesis para algo que se llama la generalización del teorema de Pitágoras? Pues porque ya no puedo hablar de ángulos rectos, ¿no? El teorema de Pitágoras es algo que se enuncia para un triángulo rectángulo, o sea, para un triángulo que tiene un ángulo recto, pero nosotros no estamos hablando de ángulos, ni estamos suponiendo que hay tal cosa, ni rectas, ni nada. Entonces la noción algebraica es ser ortogonal. Si esto pasa, entonces la norma de la suma de U más B elevado al cuadrado, donde U y B son vectores, es la suma vectorial, es igual a la norma de U elevada al cuadrado más la norma de V elevada al cuadrado, ¿no? Recuerden que definimos, nosotros dijimos que si son ortogonales, entonces la norma de U más B es igual a la norma de U menos B, ¿no? O sea, eso es lo que habíamos probado. Sabemos que estos son iguales porque estos dos son ortogonales. Y habíamos definido la distancia como la norma de la resta de U menos B. Entonces, esta es la distancia entre estas dos cosas. ¿Qué es igual a esto? Pues porque de hecho, esa es una forma de probarlo. Es igual a esto porque son ortogonales. Entonces, en el sentido del teorema de Pitágoras, pues sí lo tienen, ¿no? Si esta es la distancia entre estos dos, pues efectivamente el cuadrado de esa distancia, que era la hipotenusa, por ejemplo, como la vimos en R2, es igual a la suma de los cuadrados de la norma, ¿no? Del tamaño de cada uno de esos vectores. Pero no, olvídense de eso aquí ya no es importante, eso solamente nos pues apela a nuestras intuiciones, pero no tendría por qué serlo. Y aquí hay que tener cuidado con algunos de los pasos que usamos al hacer esto. Entonces, vamos a demostrarlo. Queremos demostrar esto. Entonces, ¿quién es la norma de U más B elevado al cuadrado? Pues la norma de U más B elevado al cuadrado va a ser la raíz cuadrada de U más B con el producto escalar elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es elevado al cuadrado. Acuérdense que no podemos eliminar este cuadrado con esa raíz, lo he dicho muchas veces. Y en esto pues va a ser lo mismo, ¿no? El cuadrado se lleva a la raíz, el cuadrado se lleva a la raíz, entonces esto me va a dar B cuadrado con producto escalar, perdón, U cuadrado con producto escalar más B cuadrado con producto escalar, ¿no? Aquí pues el cuadrado se va con la raíz y entonces ahí me queda U más B elevado al cuadrado con producto escalar. Si ven, es realmente esta misma razón, ¿no? Solamente lo estoy repitiendo, estoy básicamente repitiendo la prueba de lo que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Qué es esto? Pues esto es U cuadrada más 2 veces U por B más UB al cuadrado. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que U y B son ortogonales, ¿no? Supusimos que U y B eran ortogonales, que recuerden que es como el equivalente a pedir que el triángulo del teorema... No, aquí no hay triángulo, no hay ángulos, no hay nada de eso, no solo hay relaciones algebraicas. Pero lo equivalente a pedir que el triángulo fuera rectángulo, pues es pedir que estos dos sean ortogonales. Entonces, como son ortogonales, esto de acá
pues 2 por u por b es igual a 0, ¿no? Porque el ser ortogonales, como u es ortogonal, se usa luego esa notación a b, entonces u por b con el producto escalar es igual a 0 y 2 por u por v es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0 y esto es igual a u cuadrada más b cuadrada, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Muy bien, pues entonces ya tenemos nuestro resultado. Vamos a dejar ahorita esto aquí y ahorita regresamos para la segunda parte.